Hola, buenas tardes, mi nombre es Dana y junto con mi compañera Rosa les vamos a hablar acerca del género dramático. Hablando de su origen, realmente no hay un momento exacto en la historia en el cual podamos decir que inició el género dramático. Por ende, tampoco podemos saber cuál fue la primera obra ni el primer dramaturgo, pero sí podemos saber cuál fue su desarrollo en la civilización egipcia y griega. Bueno, el teatro en Egipto más que nada se utilizaba para hacer representaciones teatrales en honor a los diferentes dioses. En Grecia se puede decir que se da el inicio de lo que es el teatro. Es una pequeña especulación. Bueno, aquí el teatro cumplía dos funciones muy importantes, las cuales fueron entretener y enseñar al pueblo. Dado que es una especulación, también se puede decir que Tespis es considerado el primer actor y dramaturgo de la antigua Grecia. Se dice que existió en el siglo VII a.C. y fue una de las primeras personas en utilizar máscaras en las representaciones, dado que él decía que de esta forma podía hacer ver al público las diferentes emociones o estados de ánimo e incluso ayudarlos a reconocer si un actor era protagonista o antagonista. De aquí seguimos con lo que son las características de la obra. Antiguamente las obras eran presentadas en concursos que se dividían en 4 partes, 3 tragedias y una comedia. Las tragedias se basaban en héroes. Las obras cumplían con 3 unidades del teatro, también llamadas unidades aristotélicas, las cuales son tiempo, en el cual la obra se tenía que desarrollar en un solo día, espacio, en el cual la obra se tenía que desarrollar en un solo lugar, y acción, la cual habla sobre que la obra solamente puede tener un solo tema. Incluían coro y solamente actuaban los hombres. De aquí seguimos con lo que son las características del espacio teatral, las cuales son 5. Primero va el teatro, que es el sitio en donde llegan los espectadores y se presenta la obra. Este tiene forma de U, dado que ayuda a la acústica y se escucha más fuerte la voz. De aquí seguimos con lo que es el proscenio, que es prácticamente el escenario, que es el lugar en donde se lleva a cabo la acción. De aquí seguimos con la orquesta, que es el sitio designado para el coro. Luego tenemos el timelé, que es el lugar en donde se hacían los sacrificios. Y finalmente el esquene, que son unas puertas que se encontraban en el proscenio, que es prácticamente el escenario, que servían para la entrada y salida de los camerinos. De aquí nos vamos con lo que es la historia del género dramático. Iniciamos con lo que es el teatro clásico. El teatro clásico tiene su origen en la Grecia antigua, y es aquí donde se presentan las unidades aristotélicas, que fue lo que comenté hace ratos. Y aquí también tienen mucho que ver los romanos, dado que los romanos lo modificaron de cierta forma. Por ejemplo, el teatro clásico anteriormente no dejaba que las mujeres estuvieran presentes en las representaciones teatrales. Sin embargo, los romanos dejaron que hasta los animales fueran partícipes de estas. Rompieron una regla muy sagrada del teatro griego, que era que no hubiera muertes en el escenario. También había diferentes espectáculos que se presentaban, que eran como los acróbatas, los mimos, los gladiadores, malabaristas, etc. Y también se realizaban representaciones de batallas que no siempre tenían que ver con los dioses. De aquí nos vamos a lo que es el teatro renacentista y barroco. En este periodo de tiempo, los artistas pasaron por momentos muy complejos, dado que si el teatro no estaba relacionado con la iglesia, era considerado profano y bastante prohibido. Por ello, en ese entonces, los dramaturgos y los actores no eran muy bien vistos por la sociedad y constantemente se encontraban ocultos en diferentes partes de Europa. No fue que hasta finales de lo que fue la Edad Media y que empezó la Ilustración, se empezó a identificar al hombre como centro de atención en los conflictos y no a Dios. A finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, en Inglaterra se desarrolla lo que es el periodo del teatro isabelino, donde surge uno de los más grandes exponentes del teatro, William Shakespeare, quien ejerció una gran influencia en la literatura de otros países. Casi a la par, en España llega lo que es el Siglo de Oro y nace uno de los autores más importantes de lo que es el teatro español. Hablamos de Lope de Vega, un genio del teatro español.
Igualmente aquí podemos ver otras personas, otros, no dramaturgos, pero sí escritores muy importantes como Miguel de Cervantes, quien fue muy reconocido por la ya famosa obra Don Quijote de la Mancha. De aquí nos vamos a lo que es el teatro neoclásico. Este surge en Francia y pues prácticamente, como su palabra lo dice, trató de hacer que otra vez renaciera lo que era el teatro clásico. Los franceses decían que sin el teatro neoclásico el teatro sería menor, artificio y fallido. Prácticamente lo que dijeron era que tenía que resurgir otra vez las costumbres del teatro clásico para entretener al público. Es aquí donde llegan otra vez las tres unidades del tiempo, las tres unidades del teatro, perdón. A, Se utiliza un lenguaje altamente tradicionalista, fuera de modismos, y los personajes eran estereotipados. O sea, el malo siempre tenía que tener muchos defectos y el bueno siempre tenía que ser bueno en todo. Tenía bastantes virtudes. E igualmente, algo muy importante que sí dejó esta época fue que la obra siempre tenía una enseñanza o un mensaje único que dejarle al público. De aquí vamos a lo que es el teatro moderno. El teatro moderno fue una corriente literaria que surgió a finales del siglo XIX en Europa. Bueno, iniciamos porque en ese entonces estaba el romanticismo, que es una corriente literaria del siglo XIX, y por muy extraño que suene, estaba matando lo que era el arte teatral. La gente se aburría mucho porque por más buenos que fueran los dramaturgos, eran muy malos en las artes escénicas. Podían demostrarte muchísimos sentimientos y emociones por medio de poemas, pero no podían hacer nada en lo que era el teatro. Fue aquí cuando llegan tres autores muy importantes de esta época, que son Henrik Ibsen, con Casa de Muñecas, Edda Gabler, Espectros y Un enemigo del pueblo, Anton Chekhov, perdón si lo pronuncio mal, que él hacía más que nada, estaba más basado en lo que era su espíritu ruso, y de ahí vamos con August Strindberg, que fue un autor bastante sombrío con una obra muy destacada que es Señorita Julia. Esta época se caracteriza mucho porque se elimina el verso y se empieza a redactar las obras en prosa. Prosa es la escritura cotidiana que tenemos las personas. Los protagonistas dejan de ser gente acá importante y se vuelven personas comunes y corrientes con defectos y virtudes. Se eliminan las divinidades y eso del destino trágico. Aquí los problemas son causados por el mismo protagonista. No es un problema que ponga algún ende, sino que los protagonistas solitos se llevan. Y aquí es donde se empieza a trabajar mucho la psicología del hombre en las obras. Finalmente llegamos a lo que es el teatro del siglo XX, que es la etapa que actualmente estamos viviendo. No podemos sacar muchas características de esta época, dado que como se basa en manifestaciones vanguardistas, como son demasiadas cosas, no hay un patrón por el cual seguir. Pero lo que sí sabemos es que la mayoría de estas obras buscan hacerle sentir a la persona lo más profundo de la psicología. Prácticamente estas obras se basan en lo que es analizar a los personajes. Bueno, esta surge entre las guerras mundiales, por lo tanto abarca lo que es el expresionismo alemán con autores como George Kaiser y Reinhard Huppenmann, el realismo estadounidense con Arthur Miller, el gótico sureño de Tennessee Williams y el teatro absurdo con personas como Eugene Ionesco y Samuel Beckett. Bueno, de aquí continuamos con lo que es la estructura del género dramático. Este se divide en dos, que es la estructura interna y la externa. La estructura interna se divide en lo que son actos, cuadros y escenas. El acto es prácticamente la caída del telón. Sin embargo, este es muchísimo más complejo de lo que ustedes creen. Está dividido en tres. En un principio, un desarrollo y un desenlace que debe ser lo suficientemente emocionante como para que el público se quede a ver el siguiente acto. Aunque ustedes no lo crean, antiguamente el teatro no tenía actos porque se manejaban las unidades aristotélicas y una de ellas determinaba que el tiempo solamente podía ser un día. Pero con la llegada del Renacimiento las obras cambiaron, se dejó de usar las tres unidades aristotélicas y se dio hincapié al inicio de los actos.
Igualmente, un acto es un conjunto de cambio de momento, de escenario y de personajes. De aquí nos vamos con lo que es el cuadro. El cuadro es una estructura característica del teatro moderno y del actual. Ahora sí, su nombre viene de lo que son las pinturas. O sea, si vemos una obra, un cuadro podemos decir que es prácticamente la escenografía que se maneja en esa escena, pero no se tiene que cambiar en cada cambio, no sé, de escena o de acto. Ese simplemente va con lo que es la trama o la continuidad de la historia. Y para finalizar la estructura interna están las escenas, que es la entrada y salida de actores. En el teatro renacentista, la escena pasó a ocupar un lugar secundario dentro del teatro y se limitaba a hacer mención a las ocasiones en que los actores salían o entraban dentro de un acto. Después de ello tenemos lo que es la estructura externa, conformada por acotaciones, formas expresivas, creación de la obra, personajes, tema y acción dramática. Las acotaciones es prácticamente una pequeña explicación, ideas, sugerencias o indicaciones que deja el dramaturgo al actor dentro de paréntesis para hacer cierto hincapié en que esa acción debe realizarse de esta forma para que dé una mejor explicación al público. De aquí nos vamos con las formas expresivas, que son las diferentes formas en que se puede comunicar un personaje. Está el diálogo directo, el monólogo, el soliloquio, que es prácticamente un monólogo, y una parte que es cuando el protagonista, bueno, no el protagonista, es cuando el personaje habla nada más con el público. Ahora pasamos a lo que es la creación de la obra, la cual se divide en exposición, desarrollo y conclusión. La exposición es donde se plantea la situación de conflicto y se van presentando a los personajes. De aquí pasamos a lo que es el desarrollo, que es la parte medular donde el conflicto se trata de resolver, pero no se hace en su totalidad. Es aquí donde el protagonista es puesto a prueba por el antagonista y se prepara todo para resolver el conflicto. Y finalmente tenemos la conclusión, que es donde se resuelve el conflicto y el protagonista al fin es capaz de llegar a lo que es su meta, que es expuesta en la exposición. De aquí regresamos a lo que es el tema. El tema es una parte fundamental en las obras y no es más que nada la idea principal de la obra, ¿no? Temas como justicia, amor, odio, venganza o recompensa. El tema es la base de la que nace una obra. Por ejemplo, podemos hablar de una obra muy importante de William Shakespeare, que es Hamlet, en donde el tema es la venganza. De aquí nos movemos a lo que es la acción dramática. Una acción dramática es un sustento del teatro y no es más que nada las distintas decisiones o situaciones en las que puede estar el protagonista. Aquí quiero hacer hincapié en 4, las cuales son situación, resorte dramático, apartes y conflictos. La situación es más que nada son como partes breves en la obra que tienen soluciones pequeñas obviamente, pero que tienen relación con el problema mayor que tiene el protagonista. Después pasamos con lo que son los resortes dramáticos, que son sorpresas que, nadie se ve venir en la obra y son obstáculos inesperados que el protagonista tiene que solucionar. De ahí pasamos a la parte, que es un momento de la obra en que el personaje principal habla solo y manifiesta sus pensamientos, pero más que nada va dirigido al público, para que el público se entere de lo que le está pasando. Y finalmente tenemos los conflictos. El conflicto es un problema inicial que se presenta en la obra, pero que es lo suficiente grande e interesante para que el público se mantenga interesado. También tenemos dentro de los conflictos 5 tipos de conflictos, que es ser humano contra ser humano contra sociedad, ser humano contra sí mismo, ser humano contra el destino y ser humano contra naturaleza. Finalmente, les hablaré acerca de los tipos de personajes. Podemos hablar acerca de un total de 8 personajes dentro de una obra. Obviamente no siempre van a estar esos, hay muchísimos más, pero hablaremos solamente en estos 8. Primero tenemos al protagonista, que obviamente es el personaje principal de la obra y toda la historia, trama y conflicto giran alrededor de él. No siempre tiene que ser perfecto o algo así, puede ser una persona común y corriente. En este caso utilicé a Bob Esponja, el cual es el protagonista de la serie de Bob Esponja, ¿no? Ahora sí. De ahí seguimos con lo que es el antagonista. El antagonista es un personaje que trata a toda costa que evitar que el protagonista cumpla con su meta. No siempre tiene que ser malo, pero por alguna extraña razón la gente lo hace ver el malo, ¿saben? O sea, a veces hay veces en las que el protagonista y el antagonista tienen la misma meta,
pero el antagonista la cumple de distintas formas, ¿no? En este caso puse a Plankton, quien en la serie quiere robarse la fórmula de la cangreburger. Seguimos con lo que es el elemento de juicio. El elemento de juicio es aquel personaje que acompaña al protagonista y siempre le ayuda. Siempre está con que debe de hacer esto y debe hacer lo otro. Siempre busca la forma correcta de hacer las cosas. Aquí puse a Arenita, que es una amiga de Bob Esponja y siempre le hace ver las cosas buenas de la vida y la forma correcta de hacer las cosas. De aquí seguimos con el pivote. El pivote es el personaje gracioso que está dentro de la obra y pues siempre es una persona muy despreocupada y que realmente no tiene mucho problema con las cuestiones éticas. En este caso puse a Patricio, quien es un personaje, pues es un pivote, pero también podemos hablar como un personaje plano. Un personaje plano son los que se mantienen siempre iguales a lo largo de la obra. Y para este ejemplo utilicé a Gary. Gary es un personaje plano, dado que independientemente de tener cierto protagonismo en la serie, sigue siendo la misma persona. De aquí paso al personaje espejo. El personaje espejo es, ahora sí como le dice su nombre, es un espejo del protagonista. Prácticamente saca a relucir todo lo contrario o a lo mejor lo mejor del protagonista. En este caso tengo a Calamardo. Calamardo es lo contrario a Bob Esponja, es una persona muy seria, amargada, le ve siempre todo lo malo a la vida, mientras que Bob Esponja es alguien muy positivo. De aquí voy con los estereotipos, que son personajes que tienen ciertos rasgos de una comunidad, de una cultura o de una población. Y aquí puse a Moana, quien representa a las Islas Polinesias. Finalmente tenemos al personaje redondo, que es un personaje que a lo largo de la trama de la historia se va desarrollando y comienza a tener diferentes virtudes o vamos conociendo sus defectos. Bueno, hasta aquí termina mi parte. A partir de ahora hablará mi compañera Rosa. El género dramático se divide en dos subgéneros, la comedia y la tragedia. La tragedia es la mímesis, que es la imitación de una acción elevada, y también tiene magnitud y es completa en sí misma. Es enriquecida en el lenguaje con adornos artísticos adecuados para las diversas partes de la obra. Algunas de sus características es el sentido religioso, el conflicto de carácter ético y que toma de conciencia. Su estructura interna se divide en tres partes: la exposición, el desarrollo y el desenlace. La exposición es la presentación del lugar y tiempo, la presentación del protagonista, la presentación del conflicto y la presentación del antagonista. El desarrollo se divide en crisis, nudo, tensión y clímax. Y por último, el desenlace es el final posible, la peripecia, la acción decreciente, la catarsis y la resolución. La tragedia se divide en clásica y moderna. Algunas características de la tragedia clásica es la mímesis, la magnitud, el trama de un asunto serio y que es completa en sí misma. También que usa el lenguaje elevado y embellecedor y es escrita en verso. Por otra parte, la tragedia moderna, en la década de los 80 del siglo XIX, un pequeño grupo de dramaturgos se dio cuenta de que debían hallar la forma de crear teatro nuevo. Entonces, se hicieron cambios en la forma y en el fondo. Los cambios de forma es que se empezaron a escribir en prosa, se rompieron las unidades clásicas de tiempo, acción y espacio, se podían utilizar más de una trama a la obra en la vez y se utilizaban recursos literarios como la retórica. Por otra parte, los cambios de fondo es en los roles de los protagonistas, ya que en la actualidad ya no existían los héroes. También los problemas y las tragedias ya solo afectaban a los personajes. Todavía hay finales trágicos, pero no era necesaria la muerte. Y los temas eran libres. El otro subgénero del género dramático es la comedia. Una comedia es cuando el protagonista siempre alcanza su meta, como la comedia da permiso al dramaturgo de hacer cambios en los protagonistas y tratar de tramas comunes y corrientes. Algunas características
eran que se usan rasgos humorísticos. Las locaciones mayormente son en estratos pobres. La trama debe estar rodeada de humor, la resolución es feliz y se usa el lenguaje ligero. Este subgénero se divide en dos: la comedia refinada y la comedia vulgar. La comedia refinada se presentan situaciones un poco embarazosas pero no graves, a comparación de la comedia vulgar, que se utiliza el doble sentido y los temas son situaciones grotescas. La comedia tiene 9 subgéneros, que son la comedia blanca, que es un humor simplón e inofensivo; la comedia de pastelazo, que se trata de una comedia en donde el protagonista recibe de manera accidental o intencional golpes de manera chusca y humorística; la comedia de humores, que intenta hacer reír mediante el humor o el estado de ánimo del protagonista; la comedia de situaciones, que se da cuando el dramaturgo pone al protagonista en una situación que esté fuera de su personaje; la comedia de costumbres, que el autor hace burla de las diferentes clases sociales o culturas en donde está inmerso el protagonista; la comedia de enredos, que es el autor utiliza una o varias tramas complejas que van mostrando su humor conforme la trama se va desempeñando; la comedia romántica, que es cuando el personaje principal realiza una serie de acciones chuscas para conquistar a otra persona; la comedia de ideas, que los autores de estas obras pretenden que se haga conciencia de un mensaje social, político o cultural; y por último, la comedia de humor negro, que es el humor más complicado, ya que pretende dar un mensaje al público, pero de manera grotesca, con un humor macabro y desagradable. La farsa también es otro subgénero del género dramático. Este se origina en Francia en el siglo XV. En el teatro, farsa significa poner al revés las cosas. En este género, los personajes principales ya no son héroes y son capaces de caer en situaciones vergonzosas. Por su parte, el melodrama existe desde el siglo XVII. Este subgénero remarca las situaciones dramáticas por las que transitan los personajes con música instrumental, y su intención es provocar la identificación de las situaciones con el espectador. Sus características son que se puede dar en cualquier lugar, sitio, país o región. Los temas pueden ser muy variados, predomina la clase media, pero tiene que ser serio y formal, y la música acentúa la intensidad de las situaciones dramáticas. Por último, la tragicomedia es la unión de dos subgéneros completamente opuestos entre sí, que son la tragedia y la comedia. Para darle al espectador una oportunidad de cambiar de estados de ánimo en cuestión de minutos. A este género también se le conoce como drama, y se considera más cercana a la realidad, ya que representa tanto momentos alegres como tristes, tal cual es la vida. Algunas características son que puede ser serio o cómico según sea el caso. Puede utilizarse cualquier tipo de lenguaje y es muy variada, desde el desenlace de un trama sin final feliz hasta una situación en donde todo se da con naturalidad y armonía. La puesta en escena se divide en la actuación clásica o antigua y la actuación moderna. La actuación clásica o antigua viene desde la antigua Grecia. En esta, los actores exageraban el tono de voz, se utilizaban máscaras y maquillaje que fuera muy vistoso para representar fácilmente los sentimientos, y las mujeres no podían actuar en ese entonces. También existía una distinción entre los actores de la tragedia y los actores de la comedia. En cambio, en la actuación moderna se eliminó casi en su totalidad la utilización de las máscaras y el maquillaje pasó a ser discreto. En este era necesario que se utilizara un tono alto, pero en otras ocasiones era necesario un tono bajo. También, los actores tienen que ser más cuidadosos con la expresión de sus sentimientos y emociones, ya que tienen que lograr que el personaje que está interpretando logre conectar con el público y que la idea que pretende el dramaturgo se pueda llevar a cabo. Konstantin Stanislavski fue considerado el primer director de actores, y este manejaba 4 principios, que eran
que siempre es bueno relajar tanto los músculos como la mente antes de cada presentación. También entender la realidad que está viviendo el personaje. Tiene que ser capaz de interactuar con otros actores y que el público lo comprenda. Y por último, la actuación y el mensaje que se está dando tiene que ser creíble. Para poder realizar un buen montaje de la obra es necesario tomar en cuenta varios elementos, los cuales son el texto, que es la parte central en una obra de teatro. Este recibe el nombre de guión o libreto. La dirección, que se encuentra a cargo de una persona, que ésta tiene la obligación de vigilar y cuidar la esencia de la obra que llegue a presentarse al público. La actuación, que es la especificación que hace el actor al representar un personaje. La escenografía es el escenario, que juega un papel muy importante en la puesta en escena, ya que mediante él se puede expresar los elementos que entran en acción en las actuaciones. Y existen 3 tipos de escenario: el expresionista, que se centra en las emociones y el escenario es muy subjetivo; el naturalista, que hace énfasis en la realidad pero a partir de una visión sórdida de la realidad; y la escenografía realista, que es la que presenta la realidad tal cual se presenta en el mundo real. Otro elemento es la iluminación, que tiene 5 características básicas, que es el brillo, el color, la gradualidad, la objetividad y la atmósfera. Otro elemento es la música, que existen obras que son musicales, donde la música es el centro y la trama de la misma. Sin embargo, en el teatro, que no es un musical, esta se tiene que presentar de una forma sutil, tenue y en momentos muy oportunos, nunca en un lugar de un diálogo. La utilería, que le sirve al actor como un apoyo en su accionar, que le permite que su representación sea muy veraz. Y el vestuario, que ofrece una oportunidad para que el espectador se pueda conectar con el tiempo, el lugar o las situaciones donde se está desarrollando la obra. Incluso puede ayudar a distinguir entre los protagonistas y los antagonistas. Para finalizar, en nuestro día a día también podemos utilizar algunas características del género dramático, como cuando vas a pedirle permiso a tu mamá para salir y sabes que no te va a decir que no, entonces tratas de persuadirla para que ella acceda. También cuando tienes que memorizar cosas en la vida diaria para un examen o para alguna presentación importante, como lo hace el autor de la obra para ver si todos los actores están en tiempo de que tienen que hacer la obra. En cuanto también hablo con otras personas por medio de diálogos, como es en las obras. Cuando usamos día a día el subgénero de tragicomedia, ya que los finales de las situaciones o problemas que pasamos todos los días pueden terminar de manera buena o de manera mala, dependiendo. Y por último, de igual manera aplicamos los monólogos cuando hablamos con nosotros mismos, cuando estamos pensando algo o tomando una decisión importante para nosotros mismos.